Plaza Podcast. Historias que cuentan. La entrevista de Alicante Plaza. Esta semana, en la entrevista de Alicante Plaza, pues tenemos una entrevista especial, ¿no? Y se trata, pues, de Juan Manuel Vizuete, experto en comunicación y con una larga trayectoria, ¿no? Impartiendo conferencias, clases, enseñando a trabajar la oratoria, ¿no? A sacar lo mejor de nuestra voz y sacar lo mejor, pues, de algo tan importante como es la exposición en público. Buenos días, Juan Manuel, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Ya sabes que yo encantadísimo de estas cosas. Además, así voy a poder verme y corregirme después, porque estos son oportunidades únicas, así que te agradezco mucho que me hayas invitado. Sí, no, el placer es mío. Es importante lo que has dicho, ¿no? ¿Crees que hay que escucharse? O sea, ¿hay que ser autocrítico a la hora de comunicar? Sin duda, sin lugar a dudas. Si tú quieres hablar bien en público, lo primero que tienes que hacer es examinarte a ti mismo cómo hablas en público. Parece una redundancia, pero lógicamente para yo corregir un error mío, como pueden ser las muletillas o la falta de empatía con el público, la falta de argumentación, lo primero que tengo que saber es qué estoy haciendo mal. Y para ello tengo que examinarme a mí mismo. O sea, antes de ponerme a examinar a otras personas cómo hablan en público, lo primero que debo hacer es mirarme a mí mismo y ver si comunico de manera correcta. No tenía pensado hablar de ella, ¿no? Tenía pensado entrar ya en el meollo de la cuestión, ¿no? Pero antes de empezar la entrevista, pues hemos estado hablando un poco de tus inicios, ¿no? De la cultura del esfuerzo, ¿no? De verdad, que a veces se habla, ¿no? De la cultura del esfuerzo y muchas veces se vende, ¿no? Pues hoy en día, sobre todo para las nuevas generaciones, se piensa que el éxito se consigue enseguida, ¿no? Es decir, que los grandes top 10, ¿no? Están ahí, pues, por gracia divina y que, pues, les ha sido dado, por así decirlo, ¿no? Y no son conscientes de que es todo fruto de un trabajo que hay detrás, ¿no? En tu caso, por ejemplo, se habla mucho, ¿no? Famosa es pues cuando Jordi Cruz, ¿no? Dijo que que la gente aprendiese de él, ¿no? Pues eso era una inversión y demás, ¿no? Y la gente se le echó encima, ¿no? Sí que es verdad que se metió en un jardín bastante grande, ¿no? Como es el tema de que los becarios no estuviesen remunerados. Totalmente, yo creo que sí que tienen que estarlo, pero ¿crees que nuestra generación es consciente de eso? ¿Las nuevas generaciones son conscientes de que el esfuerzo, de que el trabajo muchas veces es una inversión? Yo creo que es un gran error que se comete la generación de hoy en día, y me incluyo en esa generación, pero es un gran error. Yo creo que al final las personas, bueno, claro, no estoy convencido de que el gran problema de las personas es que creen que el éxito se consigue de manera rápida y de manera fácil. Es lógico también que lo crean, es decir, ven a Ibai, ven al Chocas, ven al Rubius, ven a The Gref, y quieren conseguir ese éxito en un momento, rápido. Quieren subir 2 vídeos y ya tener millones de seguidores, vender libros, dar conferencias, pero lo que no saben es que Ibai, y lo ha reconocido Ibai trabaja muchísimas horas al día, igual que The Gref, igual que el Rubius, el Chocas o cualquiera de los youtubers famosos que hay hoy en día. Entonces, si yo quiero tener éxito en mi vida, es fundamental que haya un esfuerzo equiparable a ese éxito, igualable a ese éxito. Yo creo que ese es el gran problema de la sociedad que hay hoy en día, y es que creemos que el éxito es inmediato, queremos ese éxito inmediato. Y el éxito inmediato puede ocurrirte por 2 cosas, porque has tenido muchísima suerte, en cuyo caso cuando desaparezca la suerte va a caer, o porque te lo ha regalado alguien, en cuyo caso cuando desaparezca esa persona también se irá con esa persona el éxito. Entonces, si quieres tener éxito, para comunicar sin ir más lejos, te toca trabajar. No hay otra fórmula. Trabajar. ¿Cómo surge dedicarse al mundo de la oratoria, ¿no? Pues sí que es verdad que es un campo, ¿no? Al final, el ejercicio de hablar lo hacemos casi todos, Pues se necesita mucho en el día a día, ¿no? Al final vivimos en sociedad, y el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Y el ser social yo creo que implica, pues eso, hablar con los demás, exponer ideas, ¿no? Intentar convencer, eso lo hablas mucho.
pero es un campo que tampoco la gente explota al máximo. ¿Qué te lleva a ti centrarte en la oratoria y en aprender y enseñar a hablar en público? Has dicho una cosa que para mí es fundamental y es clave, y es que no se puede no comunicar, no se puede no emitir un mensaje. Es más, aunque yo me quedase aquí serio, en silencio, hablándote, ya estaría comunicando, por cómo te miro, por la ropa que llevo. El mero hecho de estar aquí ya estoy comunicando. Entonces, es imposible no comunicar. Lo que tenemos que hacer es comunicar correctamente. ¿Cómo se logra eso? A través de un proceso de aprendizaje en comunicación. Hay grandes expertos. Yo me he formado con estos expertos. He estado en la Escuela Europea de Oratoria, he estado en el Club de Oratoria de la Comunidad Valenciana, que ya no existe. Me he formado en decenas de cursos. Para que te hagas una idea, yo llevo más de 350 horas de formación dadas a mí en oratoria, en cursos, en formación, o sea, casi una carrera, vamos a decirlo, únicamente de oratoria, sin contar libros, vídeos, manuales, conferencias sueltas a las que he asistido. Solamente en cursos llevo más de 350 horas de formación. Y esto va unido un poco a lo del éxito de antes, ¿no? Si queremos el éxito, hay que trabajárselo. ¿Cómo me dedico yo a esto? Pues yo me dedico porque en la carrera de Derecho encontré una pequeña conferencia de oratoria, me apasionó, me volvió loco, me encantó. Recuerdo que el hecho de salir, de hablar, los aplausos, me encantó. Y a partir de ahí me fui formando, siempre con la idea de ser yo mejor abogado. Hasta que llegó un momento que dije, oye, pero sí, creo que uno puede dedicarse a esto concretamente. Creo que uno de verdad puede vivir de esto y encima vivir felizmente, porque a mí me apasiona mi trabajo. Y a partir de ahí empecé a dar clases, empecé a dar conferencias. La primera clase que yo di, vinieron mis 3 mejores amigos y mi padre. Ahora doy conferencias a veces que hay 400 y 500 personas, ¿no? Para ver un poco ese trabajo que logra el éxito. Y yo creo que todavía no he llegado al éxito, ni mucho menos, estoy muy alejado del éxito, pero porque creo también que el éxito es un camino. Entonces, cuando yo estoy haciendo estos cursos, ya decido en un momento dado no dedicarme al derecho y dedicarme a la comunicación y a la oratoria, que es a lo que estoy hoy en día dedicado. ¿Qué errores solemos cometer o suele cometer la gente a la hora de comunicar? El primer error que cometemos, la mayoría de las personas cuando comunicamos, es hablar para nosotros mismos. Ese es un error tremendo. No hay que hablar para escucharte tú. Hay que hablar para convencer a la otra persona, para transmitirle una información de manera persuasiva en el buen sentido, a la persona que tenemos delante. ¿Cuántas veces yo he visto a alguien hablar y hablan para escucharse, hablan para sentirse bien ellos mismos, hablan para simplemente estar de una especie de verborrea verbal? No. La clave es hablar para que la otra persona entienda lo que dices y compre, vamos a poner entre comillas esa palabra, pero compre tu mensaje. Entonces, el primer error que yo veo cometer a las personas es hablar para uno mismo. Sin duda ese es el fundamental. Es interesante lo que dices, ¿no? Lo de hablar para uno mismo, ¿no? Es decir, muchas veces no pensar que tienes una audiencia delante o que tienes un interlocutor delante, ¿no? En el caso que sea una conversación como estamos tú y yo ahora, ¿no? Tratas un tema muy interesante en tu manual, ¿no? Que es un manual de persuasión, que es el de estudiar a la audiencia, ¿no? Es decir, saber a quién tienes delante, ¿no? Y eso es una cosa que viene hasta en libros de todo tipo, ¿no? Es decir, ¿no? Que tienes que saber a quién tienes delante, ¿no? Que no puedes hablar igual, pues a lo mejor en un contexto determinado a otro, ¿no? ¿Cuáles son las claves para estudiar a esa audiencia? Vamos a dejar un elemento claro. ¿Qué determina el éxito de tu conferencia? ¿Qué determina el éxito de tu charla, de tu intervención? Que tu audiencia acepte tu mensaje, que tu audiencia entienda tu idea y la acepte en el sentido de que le persuada y le convenza. Entonces, si yo no convenzo a mi audiencia, por muy bien que haya hablado, por muy bonito que haya hecho mis palabras, sin muletillas, sin errores, no estoy realmente haciendo una buena comunicación. Sí, habré dado información, pero no he comunicado, no he persuadido, no he convencido. Entonces, el éxito de mi conferencia, el éxito de mi charla, el éxito de esta entrevista, no depende de nosotros, depende de quien la está viendo, de si es positiva para esa persona que la está viendo o no. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo has dicho tú muy bien. Estudiar a mi conferencia.
estudiar a mi audiencia. Si yo estudio a mi audiencia y entiendo a mi audiencia, sabré cómo comunicar y cuáles son los elementos que debo de tocar. Entonces, para estudiar a mi audiencia tengo que hacerme una serie de preguntas muy básicas. Pero todas se resumen básicamente en lo mismo, y es ¿qué elementos en común tiene esa audiencia? ¿Qué cosas en común tiene la audiencia? Por ejemplo, los que están viendo este podcast o los que están viendo este vídeo, pues si lo ven en redes sociales, pues tienen redes sociales, por lo tanto es gente entre mediana edad y jóvenes, es gente interesada en el mundo de la comunicación, porque si no ya habrían pasado hacia arriba a otro vídeo de alguien bailando seguramente. Entonces, ya tenemos una serie de datos, ya sé cómo tengo que hablar. Elementos en común que tienen conmigo esa audiencia, ¿no? Primero tenemos los elementos comunes de la audiencia y lo segundo es los elementos comunes que tienen conmigo esa audiencia. Por ejemplo, comunicar. Ellos quieren aprender a comunicar, quieren saber convencer, yo tengo esos conocimientos. Y entonces ya con esos dos elementos ya tengo también las necesidades de mi audiencia. Uno, todo eso y ya sé cómo estructurar mi mensaje. Sería absurdo si, por ejemplo, yo en esta conferencia, en esta charla, en esta entrevista que tenemos, sería absurdo si yo me pusiera a hablar de cómo hacer pan, de la masa madre y de la levadura. Sería absurdo. ¿Por qué? Porque por muy bien que hablase, aunque lo hiciera de manera perfecta, estirado, perfecto, sin cometer ningún tipo de error, realmente no estaría realizando una buena comunicación porque no estoy enfocando mi mensaje a la audiencia que nos está viendo. Entonces, no comunicar, la oratoria, el hablar en público, no es hablar bonito, es convencer y es hacerlo encima de manera natural. ¿Pero sabes hacer pan entonces? Me encanta, me encantaría, quiero decirme, es una cosa que tengo toda la vida intención de hacer pan, lo he intentado, me ha salido fatal, lo intenté hacer una vez focaccia y según salió del horno lo tuve que tirar. Entonces me da fatal, si hay alguien que sepa hacer pan que me enseñe, pues no tengo ni idea. No, porque si sabes, cambiamos de registro enseguida, ¿no? Y empezamos a hablar de cocina, ¿no? No, eso en el próximo podcast. Cocina con Juan Miflete. Es interesante, ¿no? Lo de estudiar a la audiencia, ¿no? Porque hay un ejemplo paradigmático, ¿no? De un partido político que no estudia, ¿no? Sé que dijimos que no íbamos a hablar de política nacional, dale. Pero bueno, me voy a meter en este jardín, ¿no? Y es Vox, ¿no? Vox es un caso, tú que sabes más, ¿no? Seguro que me puedes corregir, ¿no? Pero Vox tiene mucho la costumbre, le pasó en las andaluzas y le pasó también en Galicia, le pasa prácticamente en todas las autonómicas, ¿no? Que no estudia esa audiencia, ¿no? Es decir, te habla, recuerdo por ejemplo una comparecencia de Nacho Garriga cuando se pegaron el batacazo último en Galicia, que empezó a hablar de Cataluña, ¿no? Dijo, no, es que Vox es la única resistencia que hay en Cataluña, ¿no? Vale, me parece estupendo, ¿no? Pero estás en Galicia. ¿Ese es un claro ejemplo de no saber estudiar la audiencia que tienes? Ese es un ejemplo concreto, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es todos los partidos políticos, y no hablo de España, sino del mundo entero, tienen muy bien identificada su audiencia. Tienen muy claro a quién y cómo hablarle. En el momento en el que fallan ahí, es cuando se pegan los batacazos electorales. La clave de la comunicación política es saber a quién y cómo enfocas ese mensaje. A quién hablar y cómo enfocar ese mensaje. Si tú logras cumplir esos dos elementos, estás comunicando correctamente en comunicación política. Es casi imposible, no, completamente imposible. Es completamente imposible agradar a todo el mundo en comunicación. Es imposible que todo el mundo compre tu mensaje, convencer a todo el mundo. No existe una técnica universal para convencer a todo el mundo, porque entonces todo el mundo la utilizaría y sería una contradicción, ¿no? Te pueden convencer de una cosa y de la contraria. Pero claro, si tú tienes muy identificado tu público, si tienes muy identificado tu mensaje y unes tu mensaje con las necesidades del público, ahí puedes convencer a una gran mayoría. Y eso pasa en política, en empresa, en negocios, en absolutamente todo. Mensaje y audiencia. Eso es lo que tienes que unir. Hablando precisamente de políticos, ¿no? ¿No crees que muchas veces se echa muy en falta que un político hable en cristiano? Es decir, en el sentido, ¿no? Uno de tus vídeos, ¿no? Hablabas un poco de los cambios conceptuales que hacían los políticos un poco
ponías el ejemplo de los Simpson, ¿no? De cuando Lisa era presidenta, ¿no? en ese episodio, ¿no? Los Simpson siempre hacen una gran crítica social, ¿no? Aunque la gente lo vea como unos meros dibujos animados, ¿no? Pero me recuerda mucho cuando Rajoy había crisis y dijo, no, hay que hacer un ajuste, ¿no? No me acuerdo lo que decía algo exactamente, así, sí. ¿no? Algo así, ¿no? ¿Crees que hablábamos el otro día, ¿no? En una tertulia precisamente del podcast, ¿no? De la desafección política que hay. ¿Crees que necesitan más claridad? Por ejemplo, Ayuso es un ejemplo de persona que habla claro. Totalmente. Y hay más. Quiero decir, Sí. puedo hablar de Ayuso, pero nos podemos ir a Nayib Bukele de El Salvador, podemos hablar de Trump, sin ir más lejos. Trump conecta muy bien con su audiencia. No olvidemos que Trump ha vuelto del ostracismo, ¿no? Mira, acabo de hacer una cosa muy mala política, he dicho un palabra extraño, ¿no? Del ostracismo, del exilio. Claro, ¿cuál es el problema? Pasa, de nuevo, la comunicación no se circunscribe únicamente a la política, pero pasa en la política y pasa en todos los lugares. El gran error que yo veo aquí es, de nuevo, no conectar con tu audiencia. Me explico, para no estar repitiéndonos con el tema de la audiencia, que si no es todo el rato lo mismo. Pero la clave es, si yo no hablo de una manera clara y sencilla, la gente no me entiende. Y si la gente no me entiende, es imposible convencerle. El gran problema que ocurre en muchos políticos de todo el mundo y en muchas personas del mundo de los negocios es que hablan de una manera compleja para parecer más inteligentes, parecer más cultos. Y eso es un gran error, porque en vez de parecer culto, pareces pedante. Y si pareces pedante, genera una barrera enorme contigo y digo, yo no quiero saber nada de ti. ¿Qué políticos, qué empresarios convencen a más personas? Muy sencillo, el que habla de manera clara y directa a su audiencia. Tenemos desde políticos a nivel internacional hasta grandes oradores, pues como Steve Jobs o como Elon Musk. Hablan de manera clara, de manera directa y sobre todo no buscan quedar bien. Oye, esta es mi forma de hablar, esta es mi forma de ser y no busco intentar poner la palabra perfecta. Eso es un error. Ya lo decía antes, la oratoria no es hablar bien, es convencer. Si quieres hablar bien, hazte catedrático y ponte a dar clases durante horas mirando al suelo y mirando al techo. No. La clave es convencer y para convencer te tienen que entender. Sí, hablabas de empresarios, ¿no? Que hablaban claro, ¿no? José Elías, por ejemplo, ¿no? Que se ha convertido en un verdadero fenómeno, ¿no? Y es un tío muy, muy sencillo, que es que es así, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto ser sencillos? Lo que dices del vocabulario es interesante porque yo creo que caemos casi todos. En eso. Me incluyo. En el decir, pues voy a usar esta palabra, ¿no? Pero incluso en la escritura pasa, ¿no? Es decir, a veces siempre se dice que en la escritura, ¿no? Yo que soy columnista, a veces lo más sencillo es lo más bonito, ¿no? Es decir, ¿por qué nos pasa, ¿no? Que a veces metemos incluso palabras en el habla y en la escritura con calzador? Pues nosotros hablamos diferente cuando hablamos en público, cuando hablamos con un grupo de amigos, porque cambiamos el chip en nuestro cerebro, lo cual es un error. Cuando yo hablo con los amigos, estoy de una manera relajada, no me importa caer bien, no me importa caer mal, no me importa cometer algún error y por lo tanto estoy de una manera distendida. ¿Qué pasa? Que en el momento en que yo creo que estoy hablando en público, salgo a dar una pequeña charla en el trabajo, salgo a hablar con clientes, en ese pequeño momento mi cerebro hace un pequeño clic y entonces ya me pongo una máscara de no soy yo, soy un producto, soy algo que no soy yo y eso es un error porque tú sigues siendo tú mismo, y valga la redundancia, pero es que tú sigues siendo tú mismo. Entonces, si yo quiero corregir eso, lo que tengo que hacer es hablar a mis clientes, igual que a mis amigos, que igual que a mis jefes. Lógicamente, no cometamos el error, ¿no? De voy a hablar con mi jefe y me siento como si estuviera en el bar con los amigos. No, eso tampoco es. Guardando unas mínimas formas, lógicamente, siempre adaptándome al contexto, pero habla natural. ¿Por qué la gente no habla natural cuando habla en público? Corregiría prácticamente todos los errores de comunicación que tiene, porque saldría mucho más natural, mucho más elegante su forma de ser. Entonces, lo que hay que luego, por supuesto, es que corregir esos pequeños fallos, esas muletillas, esos pequeños errores.
pero no dejes de ser tú mismo cuando hablas en público. Y verás como tu comunicación sale mucho más fluida y es mucho más creíble, que esa es la clave de la comunicación, la credibilidad, porque para convencer primero te tienen que creer. Vivimos, yo creo que siempre, vivimos tiempos políticos convulsos, ¿no? En los cuales pues siempre hay sospechas de corrupción, sospechas pues de todo tipo, ¿no? Te pregunto esto porque cuando siempre en este tipo de crisis pues son famosas las comparecencias, ¿no? Las comparecencias de políticos, ¿no? En las cuales dan la cara, ¿no? Por ejemplo, hay un caso, ¿no? Lejano, ¿no? Boris Johnson en la famosa Total. fiesta, ¿no? De la pandemia, ¿no? Que bueno, fue su muerte política. Total. Hay otro caso como es el de Ábalos, ¿no? Y esas acusaciones, ¿no? De que su delfín político, que no era el suyo, sino que era el de Santos Cerdán, ¿no? Pero el que trabajaba con él mano a mano, Coldo, pues se había forrado a costa del sufrimiento de la pandemia, ¿no? Y podríamos hablar de otros muchos casos, ¿no? El famoso es, ¿no? El de actualidad. Lejano en el tiempo, ¿no? De que ahí se dice, ¿no? Y siempre he querido preguntar a alguien que sepa de este tema, cuando Pablo Casado, en una entrevista con Carlos Herrera, pues prácticamente dicen que se mató políticamente y demás, ¿no? Es decir, ¿qué suele fallar en esas gestión de crisis a nivel de comunicación? ¿Qué falló, por ejemplo, en aquella famosa entrevista de Carlos Herrera a Pablo Casado? ¿Qué hizo mal Casado o qué hizo mal Ábalos o qué hizo mal Boris Johnson? Pues para no convencer. Pues mira, hay una cosa, solo una, que mata prácticamente a todos los políticos. Casi ningún político sobrevive a esto, a mentir. Parece una tontería y seguro que muchos pensamos en políticos que mienten y han sobrevivido, pero son las excepciones. La mayoría de las veces, la mentira, descubrir la mentira de un político significa perder su credibilidad. Y en política, la credibilidad lo es todo. Si no te creo, no puedo convencerte de que me votes, claro. Lógicamente. Entonces, si la ciudadanía, la gente, tú y yo, descubrimos que un político nos ha mentido flagrantemente, es cuando no le volvemos a dar nuestra confianza. Y eso se traduce en votos y eso se traduce en perder elecciones. Entonces, ¿cuál es el peor error que cometen los políticos cuando salen a hablar en público y tienen que dar una mala noticia? No ser verdaderos, no ser creíbles, no ser sinceros. Oye, dime la realidad, dime la verdad. Puedes enfocarlo desde tu perspectiva, siempre, lógicamente, porque la realidad puede ser vista siempre desde distintos ángulos, pero nunca deje de ser realidad. Nunca tienes que verla desde un prisma de la mentira, ¿no? Entonces, enfócate siempre en decirme la verdad, enfócate siempre en ser sincero y de esa manera nunca te podrán recriminar nada. Esa es la clave de la comunicación política. Y lo acabas de comentar tú. ¿Cuál es el problema de Boris Johnson? Que sale y miente. Sale y miente y dice que no hubo fiesta y luego dice sí. ¿Cuántos políticos, cuántos casos de comunicación política podríamos tú y yo ponernos aquí a hablar y saldrían 200 de correcciones? Salen y dicen que sí. Luego es sí pero. Luego es sí pero no. Luego es no pero sí. Al final acaba siendo un mira, lo hicimos mal y tal, me toca dimitir. Oye, si vas a llegar a ese punto, contención de daños. Sal tú el primero, di lo que ha ocurrido, lo que ha hecho, asume el coste político que tenga, pero no mantengas una mentira en el tiempo que lo que va a hacer es darte un mayor coste político y reputacional. Evita ese coste, evita ese daño. Empieza desde el principio diciendo, señores, ha ocurrido esto es lo que hemos hecho, creo que ha sido la mejor decisión por esto, esto y esto, y ahora estoy a lo que ustedes me digan. Y explícalo. Ya está. Sí, es muy interesante lo que dices de decir la verdad, ¿no? No cortarse, ¿no? Aunque parece que pueda ser muy grave. Me estoy acordando, no sé si has visto la serie Billions. No, eso me falta. Pues me la apunto. Te la recomiendo, te va a gustar. Sobre todo hay una parte, ¿no? En la cual, pues el fiscal general, la serie en cuestión va de un fiscal general del distrito de un estado de Estados Unidos, perdón, que rivaliza, ¿no? Con un corredor de bolsa, ¿vale? Con un broker que, bueno, es un tío que evidentemente pues
pues defrauda al fisco, tal. Es decir, es un tío turbio, ¿no? El lobo de Wall Street. Justo, vale. Justo ahí, ¿no? Y bueno, pues te cuenta un poco cómo rivalizan y demás, ¿no? Y hay una parte en la cual pues descubren y se van sacando pues trapos sucios el uno al otro, ¿no? Y le sacan pues que el fiscal general le gusta el sadomasoquismo, ¿vale? A nivel sexual. Y el tío coge y reconoce en público con la prensa que sí, que le gusta y tal, pero que bueno, que eso es una parcela de su vida y tal, ¿no? O sea, eso sería y bueno, y el tío, la popularidad sube, ¿no? Porque dice, joder, un tío valiente, ¿no? Que reconoce sus vicios, ¿no? Claro, es que has dado en la clave. No he visto la serie, pero solamente por lo que me has dicho ya la voy a ver. En la serie esa, lo comentas tú, ocurre eso. A un político le descubren que le gusta el sadomasoquismo y lo que hace es reconocerlo. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente enseguida dice, vale, pues ya está. Le quitas el problema al asunto, le quitas el peso al asunto. Lógicamente, si tú lo ocultas y luego sale una foto tuya y entonces después tú dices que la foto es retocada, se demuestra que no es retocada, ¿qué estás haciendo? Que un tema que podía haber durado 2 días como máximo lo estás alargando en el tiempo y estás convirtiéndolo en un tema de agenda política y agenda de actualidad. Si reconoces desde el primer día la realidad en política, esa realidad ya está ahí, la gente la aceptará o la rechazará, pero no le vas a dar un recorrido mayor, que es lo que sí que ocurre cuando mientes. Porque la mentira es como una bola de nieve, cada vez hay que hacerla más grande para ocultar la anterior. Y llega un momento que es tan grande que la bola de nieve se convierte en una avalancha que se come a los políticos. Entonces, cuando yo he asesorado a un político, siempre le he dicho, podemos enfocar la comunicación, podemos enfocar el discurso desde alguna perspectiva concreta, pero siempre en la verdad. Jamás digas un dato, jamás digas un hecho que sea falso, porque lo van a descubrir y te va a costar la carrera política. Me gustaría pues hacer un test, ¿vale? En el cual me digas brevemente, yo te digo el nombre de los políticos, de los líderes, y tú me dices el tipo de liderazgo que tiene, o si no lo tiene, a lo mejor es una persona... Si es político, todos tienen liderazgo. Si están ahí, eso me hace mucha gracia cuando alguien dice en política, no, es que este político no tiene liderazgo. No te equivoques. Ningún presidente del gobierno es idiota. Ninguno. De ninguna parte del mundo y de ningún momento de la historia. Porque el mero hecho de haber llegado ahí ya dice mucho. Entonces, ningún político carece de liderazgo. Tendrá un tipo de liderazgo, tendrá un tipo de comunicación. Pero si están ahí es por algo. Pues empecemos si quieres. Adelante. Joe Biden. Hablábamos, ¿sabes qué es el presidente? Si no lo leí el otro día, es el presidente con menos aprobación popular de la historia de Estados Unidos. Es el presidente, me lo tengo que confirmar, ¿de acuerdo? Pero lo leí el otro día, que es el presidente con menos popularidad. Biden tiene un liderazgo sobrio. Biden no hay sorpresas conmigo. ¿Tú ves a Biden haciendo de golpe algo extraño? ¿Tú ves a Biden de golpe diciendo bombardeemos Cuba? No te lo imaginas. Bueno, a veces se cae, ¿sabes? Bueno, sí. Entonces, la única sorpresa es eso. Sleeping Biden, ¿no? Como le llama, o Sleeping Joe, como le llama Donald Trump. Pero es verdad. Biden no te va a sorprender. Biden no va a decir de golpe un día bombardeemos México o invadamos Cuba. Entonces, Biden es un liderazgo tranquilo. No te des punto por arriba, no te des punto por abajo. Donald Trump. Lo opuesto. Lo rompedor. Lo nuevo. Para mí Donald Trump es lo que la derecha estadounidense ha sentido durante muchos años. La derecha estadounidense ha sentido que estaba constreñida, que no podía hablar, que no podía decir nada sin que les cancelaran y de golpe ha estallado y el péndulo está yendo hacia el otro lado. Entonces, para mí, Trump es justo lo opuesto, la contraposición a Biden. La sorpresa, la fuerza, la imposición, que es lo que le gusta a su electorado, es lo que decíamos antes. Él conecta muy bien con sus bases. Es más, el apoyo del votante republicano a Trump es espectacular. Desde España a lo mejor no lo podemos entender porque no concebimos la política estadounidense igual que la nuestra, pero es espectacular el apoyo que está recibiendo Donald Trump últimamente. Bukele, el presidente de El Salvador.
el antipolítico. Nayib Bukele es el antipolítico. Es una persona que no tiene unas grandes dotes de oratoria, las ha ido ganando con el tiempo, pero hay vídeos suyos que sale hablando con los brazos cruzados, mirando el suelo. Es una persona que no viste de traje prácticamente nunca, ni con corbata, que va en una forma completamente casual, normal, y sin embargo tiene grandísimo apoyo. Él es ese antipolítico porque la gente estaba empezando a cansarse de los políticos. Entonces salen figuras como ellos que dicen, no, esto no va conmigo, yo vengo a hacer otras cosas. Es el liderazgo del antipolítico. Uh-huh. O sea, sí que es verdad que el liderazgo a veces está un poco puesto en entredicho, ¿no? Porque se dice que dijo que había ganado antes de que hubiese... Pero era cierto. Contado, ¿no? Se adelantó, pero era real. Creo que ha batido récords. Están las cosas debatiéndose ahora mismo eso, pero creo que ha batido récord en la historia del mundo de apoyo popular a un presidente. O sea, la oposición es inexistente, o sea, ha sido algo que ha arrollado. Hablamos de democracia, lógicamente, ¿no? O sea, ¿quién le iba a decir que no a Napoleón? Pero no hablamos de estos casos. Dentro de democracia parece ser, estaban viendo los números para confirmarlo, pero puede ser, seguramente es de los presidentes con más apoyos de la historia. Uh-huh. ¿Es su forma de comunicar? ¿Es su forma de liderar? ¿Es efectiva? Sí. ¿Funciona? Sí. Es un liderazgo. Punto. ¿Emmanuel Macron? Emmanuel Macron es el político perfecto. Es el Kennedy de ahora. Parecido a Trudeau de Canadá. Es una persona seria, formal, recta, buena comunicación, siempre perfecto. A Macron no lo ves despeinado nunca, a Macron no lo ves con una mala sonrisa. Es más, cuando hace una mala sonrisa, comunica tan bien y tiene un equipo tan bueno que convierte esa mala sonrisa en algo natural y completamente aceptable y lógico por las personas. Entonces, Macron es justamente lo opuesto a lo que decíamos de Bukele. Macron es el político perfecto, el que dices, eso quiero yo que me gobierne. Es completamente diferente y sin embargo ambos son presidentes, fíjate. Porque encajan con el momento, ¿no? El contexto de cada situación. ¿Javier Milei? Si Bukele es un antipolítico, Milei es el ultra antipolítico. Milei ha venido a romper lo que había. Pero es que a lo mejor eso es positivo para Argentina. No lo sé, habrá que esperar al tiempo. Pero es que a lo mejor lo que había en Argentina era tan malo, los números están ahí, los datos están ahí, pero que a lo mejor lo que había en Argentina era tan malo que ha tenido que llegar alguien para reventarlo todo por los aires y decir, hagamos esto nuevo. Es más, él se presentó así en la campaña, ¿no? Vamos a ponerle la tapa del ataúd al kirchnerismo. O sea, entonces, no lo sé, yo no voy a entrar en valoraciones políticas porque lógicamente eso depende ya de Argentina y depende de la situación y de lo que ocurra en este tiempo, pero Milei es claramente el antipolítico, anticasta política. Es más, utiliza la palabra casta, que aquí en España sabemos que la utilizó Pablo Iglesias. Fíjate cómo dos personas completamente opuestas utilizan el mismo enemigo común, que es la casta política. Aquí fue Pablo Iglesias y en Argentina es Milei. Pero los dos tienen identificados lo que la gente rechaza, que es la casta política. Entonces, van en contra de eso. ¿Ursula von der Leyen? Es un parecido a Biden. Es un estilo parecido a Biden. Es tranquilo. Formal. Serio. No hay sorpresas, pero hay fortaleza. Es un tipo de liderazgo, vamos, no sé si coincides conmigo en este caso. Es verdad que las instituciones europeas es como la que las tenemos ahí un poco olvidadas, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es esta? ¿Presidenta de qué? ¿Del Parlamento? ¿De la Comisión? ¿Del Consejo? ¿Del Consejo de Europa? Porque ya sabes que hay 5 tipos de consejos. Sí. A mí no me gusta particularmente, ¿eh? O sea, yo prefiero a Draghi, por ejemplo. Vale. Pero fíjate, yo aquí no estoy hablando de gustos o de falta de gusto o de intencionalidad. O sea, no hablo de que sea bueno o malo, estoy analizando de manera objetiva. Luego tú y yo podemos hablar. Sí. Yo intento no decir mi posición política en cámaras, pero la clave es que su liderazgo encaja dentro de lo que buscaban en ese momento. Habrá que ver ahora, porque vienen elecciones dentro de poco, entonces habrá que ver cómo se desarrolla el panorama europeo y el resultado posterior. Sí, he dicho el nombre de Draghi porque suena, ¿no? Están las quinielas para ser su sucesora, sí que es verdad que ella quiere seguir y tal, ¿no? Pero
Tiene pinta de que, vamos, lo que se oye es que ella también quiere seguir y que va a intentar quedarse, pero bueno, esto ya sabes cómo es, depende de tantos elementos, hay tantos hilos dentro de la política, la gente se cree que es sí o no, no, ¿qué va? Esto tiene miles de hilos que van tirando y nunca sabes cuál va a decantar la balanza. Totalmente. Hablábamos de líderes, ¿no? De gente que, como tú dices, que tiene un liderazgo, aunque la gente diga lo contrario en algunos casos, ¿no? O digan, ¿no? Etiqueten, ¿no? A esta persona no tiene carisma, no tiene liderazgo. Y hay una corriente y hay una sensación común que prácticamente casi todo el mundo mantiene y comparte, que es que hoy en día no hay liderazgos, hay una crisis de liderazgos muy fuerte, ¿no? Y se ve, por ejemplo, se pone el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? De que dos personas que tienen 80 años, estoy redondeando a Donald Trump, Sí, pero sí. pues estén rivalizando para cuando no hay candidatos más jóvenes que podrían dar más frescura, ¿no? Y dicen que eso denota crisis de liderazgo. ¿Tú qué opinas? Habían candidatos más jóvenes y sin embargo no les votaron. Tenías a Ron DeSantis en las primarias de los republicanos y no fue votado. Efectivamente, yo creo que hay una crisis de liderazgo, pero no solo a nivel político, sino a todos los niveles. Hay una crisis de liderazgo en el mundo de los negocios, en el mundo de la música, del cine. Vemos cómo ya las grandes figuras están desapareciendo, se están marchando, yéndose, en el peor de los casos muriéndose, y no estamos viendo un relevo de grandes figuras que pueden eclipsar o compararse a las anteriores. Y es un problema de liderazgo. Y al final, volvemos a mi campo, es un problema de comunicación, porque el liderazgo se comunica, el liderazgo se demuestra a través de una comunicación correcta y convenciendo a las personas. Los líderes convencen, los líderes arrastran, los líderes mueven. Ya tendríamos que hablar, ¿no?, de qué es un líder, cómo se crea, pero eso podríamos estar 20 horas hablando de eso. Pero al final, un líder es una persona que convence y arrastra, sea del campo que sea. Así que si quieres ser un líder, te toca saber comunicar. Pues amén y que así sea. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. De verdad que muchísimas gracias por invitarme. Ha quedado grabado ese. No, ese casi momento. me pasa como Biden, que Totalmente. casi me caigo. Esto ha sido el karma, ¿ves? O sea. Por meterte con Biden, fíjate. Sí. No, mira, de ahí está tomando un helado, descojonándose. Qué buena escena, qué buena escena. Total, esa famosa imagen, ¿no? Pues ya te digo, ha estado muy chula y. Un placer. Aquí cuando quieras volver a invitarme, estaré en la puerta esperando. Sí, bien, es tu casa, ven cuando quieras. Gracias. Un abrazo. Y gracias a ustedes por escucharnos. Ha sido un placer y bueno, espero que les haya sido útil pues para eso, aumentar en su confianza al hablar y que, por lo que ha dicho Juan, a lo mejor todos tenemos un poco de liderazgo y simplemente tenemos que sacarlo, ¿no? Un abrazo muy fuerte y gracias por escucharnos. Plaza Podcast. Historias que cuentan.